Así que bueno, hoy día tenemos temas interesantes. Les quiero presentar primero que nada a don Christian Allen. Christian Allen es abogado de la Universidad de Concepción, juez tributario de la región de los lagos, Master of Law en Derecho Económico Internacional de la Universidad de Groningen. Usted me va corrigiendo, ¿no? ¿Es Groningen? Se dice Groningen en rigor, Ah, sí, bueno, en de ahí, holandés. de ahí es. Países Sí. Bajos, no Holanda. Ya, ya me he hecho la corrección como 3 veces todo lo que Master of Business Administration de la Universidad Austral de Chile, director del programa de Magíster en Derecho a la Empresa de la Universidad de San Sebastián, zona Patagonia, profesor de Derecho Economía y Derecho Económico de la Facultad de la Universidad de Chile y además, y qué interesante esto, novelista, escritor y novelista. Y esto no es publicidad, sino que es solamente un hecho de la causa. Su última novela, El cofre de Napoleón, está en las mejores librerías del país en este momento con un 25% de descuento para los que asistan a este conversatorio. Así que, estimado Cristian Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros y compartir su experiencia. Tenemos en segundo lugar a don Rodrigo Ugal de Prieto, conocido por todos. Don Rodrigo es abogado de la Universidad Católica, además de ser un premio Tocornal Montenegro al mejor alumno de su promoción, según él, habría que ver las pruebas después de eso. Magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile, fue abogado del Servicio de Impuestos Internos, después dejó de ser abogado de Impuestos Internos y pasó a ser abogado de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos. Seguramente hay una historia interesante por qué pasó eso. Evidentemente uno de los litigantes tributarios más reconocidos de nuestro país. Ha sido docente además en la Escuela de Capacitación del Servicio de Impuestos Internos, profesor de la Universidad Católica, Universidad Diego Portales, Universidad Finisterra, Universidad Andrés Bello y por supuesto él lo único que quería era poder ser profesor en la UAI y aquí lo ha logrado finalmente. Además, es escritor, además de profesor de la Academia Judicial en materias tributarias, ¿eh? Así que lo que saben los jueces, no los tributarios, porque nosotros no nos mandaban a la Academia Judicial, lo que saben del tributario, lo saben por don Rodrigo. Escritor también de múltiples obras de derecho tributario, estaba justo mostrando una que estoy leyendo aquí, que es Secreto Bancario y Justificación de Inversiones, este es un poco antiguo, pero todavía está a la venta en las mejores librerías, con descuento también. Pero últimamente ha estado dedicado a la novela también. Antes de eso, entre sus obras más destacadas en materia tributaria, tenemos Crédito Fiscal IVA, Prueba de las Obligaciones Tributarias, que me encantó mucho ese libro, Tribunales Tributarios y Aduaneros, ese no me gustó tanto, Justificación de Inversiones y Secretos, no, me encantó ese libro, y La Ilusión Tributaria. ¿Eh? Así que una cantidad, por mencionar algunos, porque tiene más de 20 libros escritos. Fuera del ámbito tributario, ha escrito una, no sé si será una novela, don Rodrigo, que es, ¿cómo podemos definir a grandes ciclistas de todos los tiempos? Un libro Es una historia espectacular, de los grandes ciclistas. una historia de los grandes ciclistas de todos los tiempos. Léalo, por favor, porque es un libro precioso, con unas anécdotas increíbles. Y acaba de salir su último libro, que es Batallón Atacama, historia de las unidades chilenas más emblemáticas de la Guerra del Pacífico, el Regimiento de Atacama. ¿Ah? Además de que está en otro libro en este momento. Y finalmente, pero no en último lugar, nuestro querido amigo, coordinador, profesor de la universidad, abogado del Servicio de Impuestos Internos, tarotista, adivino y muchas otras cosas más, don Felipe Yáñez Araya, abogado de la Universidad Andrés Bello, ex abogado de la consultora Cisneg, mira, ahí salió pillado, ¿dónde está Cifuentes? Ex abogado de la asesor de la Unidad Jurídica del Servicio de Registro Civil e Identificaciones, actual abogado del Departamento Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Norte, si lo quieren ir a ver, magíster en Derecho en la Universidad de Chile, especialización en Tributación Nacional en la Universidad Católica, especialización en Gestión Tributaria e IFRS en IEDE Business School of Madrid. Ahí después nos va a explicar por qué es Business School de Madrid, porque es español, pero bueno, ahí después nos explicará eso. Especialista en ley de transparencia, acceso a la información pública. ¿Es verdad que usted fue el primero en ir a presentarse a ese tribunal? Después nos va a contar si eso es cierto, porque venía en el currículum. Profesor titular del diplomado en litigio tributario y del curso de litigación tributaria, ambos de esta casa de estudios. Qué mejor panel para hoy día, chicos, y pasar una tarde agradable con estos grandes expositores, a quienes les voy a dejar inmediatamente. Antes de partir con nuestro tema, que es el tema de la semana, algunas cosas se han dado últimamente bien interesantes. Ayer el Servicio de Impuestos Internos publicó la circular 12 sobre derechos de los contribuyentes, ¿ya? Y
recordemos que la próxima semana tenemos precisamente un conversatorio de derechos de los contribuyentes. Entonces, siento yo que ellos se dieron cuenta que venía este conversatorio y sacaron la circular antes. No sé, es una teoría, vamos a ver si es cierto o no. Y hoy día el diario oficial además anunció la nueva integración de las salas tributarias de la Corte de Apelaciones de Santiago. Otro tema sumamente interesante. Si nos da un poco el tiempo, seguro que podemos hablar de ello. Ahora, sin más preámbulos, quiero dejar a nuestros invitados, partiendo por don Cristian Aren, Rodrigo y Felipe, para que se presenten con nuestros amigos que nos estarán escuchando hoy día. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la universidad que me invitó en esta oportunidad y a Oscar también que tuvo la gentileza de invitarme. Pienso que la presentación ya ha sido bastante extensa, así que no creo que sea necesario agregar nada. No, gracias a ti, Cristian. Somos grandes amigos hace mucho tiempo y compartimos también esta carrera judicial. Perdón, ahí tenemos a don Rodrigo. ¿Algunas palabras antes de partir con el tema? Yo también quiero dar las gracias a la universidad y especialmente a don Oscar Meriño porque creo que jornadas como estas en que participan personas que puedan tener diversas visiones sobre el tema que se va a analizar son muy importantes porque el derecho es eso, interpretación. La interpretación nace de las visiones de las personas que están involucradas, ya sea en este caso un magistrado, un abogado litigante del Servicio de Impuestos Internos y un abogado litigante que por muchos años ha trabajado en el área tributaria respecto de la asesoría de los contribuyentes. Como es una universidad, se supone que aquí estamos en libertad de cátedra, así que dentro del respeto, ¿no es cierto?, que merece un conversatorio como este y la calidad de los participantes y de los alumnos que están involucrados en el tema, yo trataré de exponerlo, mi visión, de esa manera. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Así va a ser, libertad de cátedra y evidentemente uno aquí puede manifestar su opinión libremente y es válida como todas las opiniones y esa es la gracia del derecho, ¿no es cierto? Felipe Yáñez, por tu lado, también gran amigo y trabajamos juntos en el diplomado. ¿Algunas palabras antes de partir con los temas? Bueno, darle la bienvenida a todos los participantes esta tarde y de paso agradecer tanto al profesor y director y magistrado Meriño por habernos una vez más invitado a compartir esta tarde, que espero que sea amena, que utilicemos palabras bastante sencillas, que sea una tarde de viernes a las 3:30, con el café de repente en la mano, ya pensando en lo que viene. A una tarde, por ejemplo, en Maitencillo, como el profesor Ugalde, que está por allá. Oiga, era secreto eso, no estoy revelando la ubicación. Pero no, qué rico compartir con dos grandes académicos, profesores. Un honor para mí estar hoy día, haber sido invitado acá, escuchando su currículum con una humildad enorme. Espero estar a la altura de esta conversación y aportar lo que desde mi experiencia en la vereda fiscal, en el Servicio de Impuestos Internos, he podido hacer. Y por lo mismo espero de que en esta libertad de cátedra que comenta el profesor Rodrigo Ugalde podamos también debatir y podamos también escuchar a los asistentes esta tarde. Además de algunos yo lo veo y No lo creo. Estuvimos en el diplomado, ahí haciendo compartiendo un par de jornadas, tengo entendido. Así es que nada, los invito a que participemos, de que podamos entablar una conversación y de que también dentro de todo aprovechemos de zanjar algunas dudas, visiones, lo que se pueda prestar y lo hagamos de la manera más dinámica posible para que esto sea entretenido como una tarde de viernes. Así que muchas gracias. Perfecto. Es la idea que hagamos un conversatorio entretenido y por favor participen, ustedes tienen aquí el chat, pidan la palabra cuando quieran y me ha encantado de escucharlos directamente conversar con estos ilustres profesores. Bien, el primer tema hoy día y el tema central es la nulidad, pero aquí quiero hacer un pequeño alcance. Somos todos de distintas áreas, tanto del área financiera, tributaria, contable y legal. Así que me gustaría partir
con el profesor Rodrigo Ugalde, preguntándole qué es esto de la nulidad de derecho público y por qué esta diferencia con la nulidad de derecho privado, tributaria. ¿Qué cree usted que es lo importante aquí, profesor? Gracias. Bueno, la verdad es que la nulidad de derecho público es, por decirlo de alguna manera, el género, y la nulidad tributaria es la especie. Recordemos que el derecho tributario es parte del derecho público. Por lo tanto, la nulidad tributaria, a la cual se refiere el número 8 del artículo 1 de la Ley Orgánica de los TTA, se nutre del artículo 6 y 7 de la Constitución. Y ahí parte. Ustedes leen esos artículos, especialmente las personas que no sean abogados. Los abogados lo han visto en más de una oportunidad en sus clases de Derecho Constitucional y después en diversos cursos. Esa es una norma que, si bien está en la Constitución de 1980 y probablemente va a estar en la Constitución que resulte de la Convención Constitucional, tiene una historia muy rica, porque es una norma que viene desde la Constitución de 1833. Y a propósito de los trabajos que hizo Mariano Egaña, y ahí nace la nulidad de derecho público, precisamente como una limitación al poder estatal. De manera que la que hoy día tenemos consagrada en el artículo 1, número 8, tiene como origen esa. De manera que si uno quiere estudiar bien la nulidad de derecho tributario, tiene que ir a ese origen que está en la Constitución de 1833, que después es desarrollada por Jorge Uneo, que es el máximo exponente de la Constitución de 1833, que después pasa al artículo 4 de la Constitución de 1925, y ahí es expuesta por varios profesores de Derecho Constitucional del siglo pasado, como Alejandro Silva Acuñán, que parte analizando este tema. Posteriormente nacen las tesis de Bernasquina, de Sotoclós, etcétera. De manera que hay ahí una historia muy, muy interesante que podemos estudiar para llegar a lo que está en el actual precepto, que no quiero aquí... Vamos a entrar a analizar el tema puntual, pero tenemos ahí ya una primera idea, una aproximación. No sé si Christian Allen puede a lo mejor agregar algo más a este tema aquí. ¿Cómo entendemos la nulidad de derecho público? ¿Cómo se relaciona con la nulidad de derecho, la nulidad tributaria? Sí, bueno, yo quizás puedo aportar un poco la historia interna de cómo la nulidad llega a ser consagrada como una materia sobre la cual deben pronunciarse los tribunales tributarios. Porque originalmente, bueno, hay que partir de la idea de que los tribunales tributarios son en esencia tribunales de corte contencioso administrativo, es decir, su finalidad es la de revisar, hasta cierto punto, los actos de la administración pública y específicamente los actos de un organismo, que en este caso es el Servicio de Impuestos Internos. Entonces parece consustancial a los tribunales tributarios que estos se pronuncien o puedan pronunciarse sobre la nulidad de las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos. El problema que se dio cuando empezaron a funcionar los tribunales tributarios es que no estaba especialmente consagrado en la ley el que los tribunales tributarios se pronunciaran acerca de este tema. Y eso era tremendamente complejo, porque los contribuyentes, cuando deducían sus reclamaciones, muchas veces los vicios de nulidad se contenían en el reclamo, pero en otras ocasiones, antes de reclamar, como un incidente aparte, se deducía un incidente de nulidad de derecho público, alegando, en este caso, todos los vicios que eventualmente podía tener la actuación del servicio. Y el problema es que nosotros como jueces, en este caso, como no estábamos expresamente facultados para conocer de la nulidad, teníamos el problema de que nos pesaba, esto, un poco la jurisprudencia es como el fútbol, nos pesaba la historia. Y la historia constitucional de nuestro país es que la nulidad de derecho público solamente la pueden conocer los tribunales ordinarios de justicia. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacemos? Ese era el gran problema. Teníamos dos opciones. O tomábamos esa causa, ¿no es cierto?, y se derivaba, ¿no es cierto?, por incompetencia a los tribunales ordinarios de justicia,
cosa que evidentemente podía ser una pésima noticia para el juez de letras que iba a recibir una causa que olía por todos lados a derecho tributario, pero sobre la cual tenía que pronunciarse sobre la nulidad de derecho público, o eventualmente resolverla. Y eso fue lo que muchos tribunales empezaron a hacer. Y de ahí hasta cierto punto empezó a surgir la idea de nulidad tributaria. Porque como no se podía decir nulidad de derecho público, porque si nosotros decíamos nulidad de derecho público, en rigor estábamos echándonos encima casi 90 años de historia constitucional de este país, porque desde la Constitución del 25, que la nulidad de derecho público solamente la ven los tribunales ordinarios. Entonces se hablaba de la nulidad tributaria. Pero en rigor yo tengo la impresión, evidentemente pueden haber distintas visiones, de que no es algo tan diferente de la nulidad de derecho público, porque en realidad lo que se está revisando son los actos de la administración pública. Y finalmente lo que te quería contar es que en rigor fue a instancia de nosotros, de los jueces que tenían que tratar estos temas, y consultado en gran medida por el Congreso y por el Ejecutivo, que derechamente pedimos que se nos reconociera expresamente esta facultad, porque eso le estaba generando grandes problemas a los tribunales, al Servicio de Impuestos Internos y especialmente a los contribuyentes que no tenían a dónde ir. Exacto. Eso es lo que te puedo decir. Vamos a volver a ese tema de qué ha pasado ahora, cuál ha sido la evolución de aquello. Felipe, tú como abogado litigante del Servicio de Impuestos Internos, ¿qué es lo que puedes observar de esta nulidad de derecho tributario, no nulidad de los actos de la administración? ¿Cómo lo has visto? Porque ustedes tenían varias vías alternativas antes para subsanar los errores. Primeramente yo no lo llamaría ni de ninguna de las dos maneras, sino que lo llamaría como lo está denominando el profesor Cristian Allen. Más bien es una nulidad que se ha asentado en un tribunal de carácter especial y que a raíz de esta nueva extensión de competencia que se le ha delegado a los tribunales tributarios, consecuentemente lo que ha hecho es elevar el estándar de fundamentación, de justificación, de márgenes de emisión de actos administrativos de los cuales el Servicio de Impuestos Internos hoy día tiene que ir pronunciándose. Pero solo agregar en atención a lo que decía Cristian, de que hubo un informe, inclusive, en atención a un informe que lo hizo la excelentísima Corte Suprema cuando nació el proyecto para efectos de ampliar la competencia de los tribunales tributarios, y la Corte Suprema en su momento, no recuerdo con exactitud las palabras, pero fue bastante crítico respecto a la redacción del mismo articulado, haciendo alusión de que solamente restringía, digamos, la competencia del tribunal tributario al acto de la reclamación, pero no los actos que estaban insertos accesorios dentro del acto reclamado. En consecuencia, yo no quisiera pensar de que esta nulidad es una nulidad especial, como se le pretende de repente denominar. Hay literatura al respecto, de una u otra, digamos, visión. Más bien, la naturaleza jurídica sigue siendo una nulidad de derecho público, una nulidad de revisión de un acto en particular, de un órgano en particular que es el Servicio de Impuestos Internos, y derechamente lo que, más allá de todo comentario, lo que hace a fin de cuentas es elevar el estándar de fundamentación que se ha hecho respecto de los actos de la administración, ser más celoso respecto de la emisión de estos mismos, pero sí quedan dudas, aún por lo menos desde el punto de vista de mi experiencia como litigante, respecto a cuáles son, a qué hechos son los que se extiende la nulidad que puede conocer el tribunal tributario. Creo que ahí vamos a entrar en el tema hasta dónde puede llegar el tribunal tributario. tributario. Es un tema bastante yo para creo que puede, yo creo que puede llegar incluso hasta la primera notificación de antecedentes, pero bueno, ese es otro tema. Tenemos la primera pregunta, el colega Roberto Báez, que quiere hacer un comentario. Roberto, por favor, adelante. Aquí está, ya te estoy viendo ahora. Dale nomás. Buenas tardes a todos. Miren, esto obviamente sin polemizar, yo también he tratado de analizar un poco por casos en particular, porque yo soy litigante tributario. Hace muchos años fui unos años abogado de impuestos internos. Entonces, bueno, para hacer breve el asunto que me ha tocado ver por casos en particular, el tema de la nulidad tributaria. Y en ese sentido me ha tocado también, hice una especie de artículo en el diario Constitución, donde hablo de la nulidad tributaria en términos muy genéricos. Entonces, respecto de eso,
yo tengo una apreciación que esto es, obviamente yo por lo general soy litigante, por tanto mi apreciación puede parecer siempre un poco fuerte o un poco como que se está dirigiendo. No, dale nomás, dale. Yo sé que acá hay jueces del Tribunal Tributario, secretario, abogado de impuestos internos, y en ningún motivo es, digamos, para generar algún conflicto ni nada, sino que es de orden netamente jurídico, sin ningún otro afán, digamos, para que discutamos en este conversatorio. Eso No, es pero, Ya, Roberto, es necesaria la intervención, así para eso estamos. Claro que nos dejó asustados con la pura presentación, ahora viene la pregunta. No, Roberto, dale nomás, sí, estamos aquí. Libertad de cátedra y de escuchar también todas las opiniones. Sí, dale. Gracias. El asunto es que la nulidad tributaria, ¿cierto? Se trata como nulidad tributaria, pero la verdad es que creo yo que no es más que la nulidad, digamos, de derecho público tradicional que siempre se ha comentado, digamos, respecto de todos los actos administrativos, que en este caso el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? O la ley lo hace como una especial nulidad tributaria, pero yo creo que no tiene ninguna otra diferencia que cualquier nulidad de otro acto administrativo que se pida la nulidad respecto de esas actuaciones, digamos. No creo que haya una diferencia entre la tramitación de un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Salud o ante cualquier otro organismo público que la de impuestos internos, salvo que es una materia especialísima. En ese sentido, creo yo que la nulidad de derecho público es una cuestión que deben conocer los tribunales civiles. Y que no tiene ninguna diferencia, digamos, con los tribunales, digamos, con las otras nulidades de otros servicios. ¿En qué sentido? Que creo yo que los tribunales tributarios y aduaneros, la redacción en que se efectuó la nulidad, como lo dice la misma Corte Suprema, es muy restringida. Es restringida al acto jurídico, digamos, liquidación, resolución o cualquier acto reclamable. No abarca actos esenciales que establecen el artículo 7 o 6 de la Constitución Política de la República, como funcionarios que actúan fuera del ámbito de su jurisdicción o de su competencia, o algún vicio que se produzca durante el procedimiento por la extraña redacción que tiene la norma del código, o sea, de la 20.322. De la 20.322, en el sentido que dice que habla de la nulidad de las actuaciones en la reclamación tributaria, y la reclamación tributaria es un acto jurisdiccional, por ende no produce acto administrativo. En ese sentido creo yo que hay una cuestión que cuanto al fondo, la nulidad, digamos, de derecho público es una, y en cuanto a la forma creo que está mal redactada la norma, o al menos la deja muy restringida a solamente cualquier nulidad que se produzca en la liquidación. Entonces, en ese sentido, digamos, creo yo que no es digamos, útil, ni tampoco es, digamos, aceptable la redacción en que quedó. Es una opinión muy personal, quiero que no lo tomen como un ataque, digamos, sino es como un tema, digamos... Christian Allen la redactó, por si acaso. como un tema de aporte. ¿Y esto por qué puede venir? Creo yo que puede venir por un tema que tenemos una especie de discusión de orden, o un estado de orden colonial, en que siempre restringe las nulidades de derecho público, digamos, en el sentido de dejarla a su mínima expresión, o la Constitución, si bien es cierto, la Constitución de 1925 la restringe, o sea, la estableció, pero siempre ha estado bastante restringida. Y impuestos internos, o digamos, todo lo que es el cobro fiscal, digamos, restringe siempre mucho las nulidades de derecho público para que queden a su mínima expresión. Por ejemplo, y considerando siempre el derecho público o el derecho en cuanto a impuestos internos se refiere como una cuestión muy específica, siendo que creo yo que no escapa en ningún caso de las normas generales del derecho y debiera aplicarse en forma más amplia. En síntesis, para no demorar tanto el asunto, creo yo que la redacción fue que, o sea, la redacción que debió ser, digamos, fue que la nulidad de derecho público debe ser conocida por los tribunales tributarios y aduaneros cuando se trata de un procedimiento administrativo seguido ante impuestos internos. No establecer esta serie de limitaciones que en realidad creo yo que obstan o limitan en demasía la nulidad de derecho público, porque pueden haber circunstancias realmente abusivas en contra del contribuyente que no están previstas
por la nulidad de derecho público establecida. Eso es mi opinión. Gracias, Roberto. Gracias. No ha ofendido a nadie. Cristian Allen solamente escribió esa parte que tú dices que está mal hecha, pero en general, bien. Me gustaría que don Rodrigo Ugalde se refiriera a este tema y después Cristian también en relación a esta necesidad de establecer una diferenciación en la nulidad de derecho público. ¿Era necesaria? ¿Que estamos frente a qué tipo de nulidad? Profesor, ahí les dejo la palabra. Yo creo que no era necesaria desde el punto de vista teórico, pero como lo había entendido la Corte Suprema a raíz de la tesis del profesor Pirri, que hizo retrasar el derecho público chileno unos 20 años más o menos, la verdad es que era necesaria porque Pirri fue el que inauguró la teoría de que en los juicios tributarios no se podía alegar la nulidad. Cuando los mismos directores regionales del Servicio de Impuestos Internos en sus fallos habían dictado sentencias que habían acogido la nulidad de liquidaciones, de giro o de resoluciones. A mí me tocó, así que no es algo que yo haya escuchado, lo vi. Vi sentencias de los tribunales tributarios y antes de los directores regionales que declararon la nulidad. Pero la tesis Pirri la limitó. Entonces era necesaria la ley, porque si no el contribuyente tenía que ir con un reclamo de fondo ante el Tribunal Tributario Aduanero y con un reclamo de nulidad de derecho público ante el Tribunal Civil. O sea, habían dos juicios respecto del mismo acto, lo que no solamente encarecía la litigación, sino que además podía llevar a que se dictaran sentencias contradictorias. Efectivamente. Entonces, evidentemente, con esa tesis que había asumido la Corte Suprema, la norma del artículo primero, número 8, era necesaria. Ahora, yo no creo que sea tan limitada, porque la ley es bien clara. Dice, conocer y declarar a petición de parte la nulidad de los actos administrativos que sean materia de una reclamación tributaria. La ley no limita las causales con las cuales se puede alegar la nulidad, por ejemplo, por un vicio de incompetencia. Si un funcionario de Arica le hace una liquidación sin estar autorizado a un contribuyente de Punta Arenas, evidentemente estamos frente a un vicio de falta de competencia que está incluido en esta norma. Si una persona que no es el director regional practica una liquidación y excede las 400 UTA, también es un vicio de incompetencia y está dentro de esta norma porque la ley no limita las causales. Pero antes de la norma, profesor, ya el juez tributario, según su punto de vista, ¿podía haberse pronunciado sobre esta nulidad? Incluso sin esta. Sí, lo hizo la Corte de Apelaciones de Talca, por ejemplo, sí, en varios claro, casos. Y además, ¿qué es lo que eran, por ejemplo, las sentencias que dictaron las Cortes de Apelaciones o la misma Corte Suprema, declarando la nulidad de los fallos de los jueces delegados? ¿Qué es lo que eran? Sentencias que declaraban la nulidad porque no había un juez. Entonces la tesis Pirri no tenía fundamento. Si esa es la verdad, pero fue asumida por el peso que tenía ese señor y lamentablemente llevó a que ocurrieran estas situaciones. Pero yo creo que la ley es bastante clara y no es solamente para reclamar la nulidad del procedimiento general de reclamaciones, porque dice que sea en materia de una reclamación tributaria, cualquier materia, puede ser un acta de denuncia, una notificación de infracción. Vamos a ir a ese tema de qué es lo que podemos reclamar. Pero creo que es interesante también escuchar la visión del juez, porque Roberto Báez, ¿no es cierto? Lo ha encarado derechamente a don Cristian Allen diciendo, ustedes han limitado la aplicación de la nulidad. Aprovecho de dar la bienvenida a mi colega magistrado Luis Alfonso Pérez, ahí está, por ahí arriba, está buscándolo, el hombre que reivindicó los lentes de colores, ahí está, muchas gracias Luis Alfonso. Cristian, ¿limita la nulidad al contribuyente? ¿Debió haber quedado como estaba la norma? Sí, bueno, a ver, yo pienso que existe alguna limitación, pero yo quiero decir que la forma en que la norma quedó redactada no es que yo la haya hecho, eso no es cierto. No, sí es mentira. En realidad fue algo que se conversó entre varios colegas, qué sé yo, y finalmente el Congreso sacó esta estructura. Pero esta norma está muy relacionada con la ley 19.880, que estableció una diferencia clara con el concepto tradicional que teníamos de nulidad de derecho público.
que era el que había acuñado fundamentalmente en base a la tradición del profesor Eduardo Soto Clon, ¿no es cierto? Y en donde se decía que la nulidad de derecho público podía operar en cualquier circunstancia, ¿no es cierto? No importando cualquiera fuera el vicio, operaba de oficio y era incluso imprescriptible, es decir, cualquier defecto que existiera en el acto administrativo era justificativo, ameritaba para que se pudiera anular el acto administrativo mismo. Entonces, ¿qué hizo la ley 19.880? A mí me parece que eso está en el artículo 13, en donde dice, bueno, acá tenemos que dejar en claro que vamos a dejar sin efecto el acto administrativo solamente si es que es relevante el vicio, el vicio que se generó en el procedimiento mismo. Es decir, eso significa que hay que acreditar la existencia de un perjuicio para el interesado, en función del cual el acto administrativo debe ser anulado. Y eso es lo que se recoge después en el artículo primero, numeral octavo de la ley de los tribunales tributarios y aduaneros, la 20.322, porque distingue, ¿no es cierto?, distingue entre los vicios que están plasmados en el acto mismo, en donde no es necesario acreditar un perjuicio, basta con que yo acredite que existe un vicio para el efecto de proceder a su anulación, de los vicios que se cometen durante el procedimiento. Y dice la norma, los vicios de procedimiento o de forma, ¿no es cierto? Es decir, si durante el procedimiento el servicio incurrió en algún tipo de vicio, se alejó de la legalidad, bueno, se constata la existencia del vicio, además de que se acredita la existencia del vicio, el contribuyente va a tener que acreditar que ese vicio le generó un perjuicio. Y en base a eso, el tribunal debería proceder a la anulación del acto administrativo final y ordenar que se retrotraiga el procedimiento al estado en donde se cometió el vicio mismo. Pero son esas dos grandes diferencias: vicio de forma, ¿no es cierto?, en donde hay que acreditar perjuicio, y vicio de fondo o cometido derechamente en el acto final, en donde el perjuicio no es necesario. Vamos a ver eso también de la estructura de la norma. Felipe, ¿cómo lo enfrentan ustedes como abogados litigantes de impuestos internos? Las exigencias, la necesidad, ¿qué nos puedes decir al Bueno, respecto? naturalmente, como lo decía inicialmente, se eleva el estándar de fundamentación de los actos. Pero en atención a lo que decía Cristian, ese vicio, naturalmente, que se tiene que alegar por el reclamante, tiene que ser un vicio que sea un vicio grave, un vicio que realmente haya afectado el curso natural digamos, del derecho, haya efectuado la afectación tal de que merece ser anulado. No es cualquier vicio. Ahora, ¿cómo comprobar ese vicio? Porque nosotros por lo general nos encontramos, como litigantes, con que se alega la nulidad, y la alegación de nulidad, por lo general, en un 70% de los casos que podemos tener a la vista, son falta de fundamentación de los actos terminales que se reclaman. Bueno, pues vamos a esto. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? La Corte Suprema tiene conocimiento respecto de esto mismo, hace unos no tantos años. Cuando hablamos de la Corte Suprema no podemos hablar pero tengo entendido que en el año 2016, 2015, por ahí hay un pronunciamiento de la Corte Suprema donde dice de cuál es el estándar, si es que es el mismo estándar del contencioso administrativo natural, ordinario, que hemos visto y que se ventila en los tribunales ordinarios, o es el mismo estándar que tiene que conocer el tribunal tributario respecto a la fundamentación que tienen que tener estos actos terminales de la administración tributaria. Y la Corte Suprema ha dicho que no. Ha dicho de que el estándar técnico que merece el Servicio de Impuestos Internos para efectos de fundamentación de los actos no es el mismo del contencioso administrativo que conocemos naturalmente, es otro. Es una fundamentación de carácter técnica y se restringe a eso. En consecuencia, digamos, el tribunal acuo, cuando tienda a valorizar esta gravedad digamos, de este vicio, por lo menos que se pueda, en este caso, digamos, yo comentándolo, deberá atender a ello, deberá atender así es que digamos, falta de fundamentación está armónico con lo que se ha dicho por parte, por lo menos, de este máximo tribunal. Ahora bien, insisto, esta nulidad atiende a vicios que irroguen, que solamente con la nulidad puedan subsanarse, y eso va siempre ligado a la gravedad de ese vicio.
Eso es, digamos, más o menos lo que... ¿Hasta dónde podemos extender esta norma, profesor Ugalde, en relación a lo que señala Felipe en cuanto a la interpretación que se le debe dar más o menos estricta al vicio? Mira, puede ser que la Corte Suprema hace algunos años haya dicho eso, pero el último fallo no dice eso. El último fallo de la Corte Suprema sobre la materia se dictó el día 1 de octubre del año pasado. ¿Ya? Es un fallo muy interesante que además está dictado por un ministro que es un verdadero jurista, el señor Kienzle-Miller, que analiza esta situación precisamente en el tema de que habla Felipe, el de la motivación. ¿Ya? Okay. Y en ese fallo, la Corte Suprema, rol 7465-2018, dice que la motivación es un requisito esencial. Primero que nada, deja claro eso. Abandona la tesis de que la motivación sea un requisito de forma. O sea, como decía don Christian Allen, la parte segunda de la norma no se aplica cuando es un problema de motivación, porque es un requisito esencial, que permite justificar, dice, los efectos del acto administrativo. Y toma esta obra que les voy a citar, está en internet, la pueden bajar, toma lo que dice un autor nacional que se llama Esteban Rocha, en una obra que se llama Estudios sobre la motivación del acto administrativo, que está publicada en los cuadernos del Tribunal Constitucional, que recibió el premio del Tribunal Constitucional. ¿Ya? ¿Y por qué dice esto el fallo redactado por el profesor Kienzle-Miller? Porque dice que el acto administrativo está investido de determinados privilegios, como ser la presunción de legalidad, de imperio y de ejecutividad. Entonces, frente a esos privilegios que no tienen los actos de los particulares, la exigencia de la motivación funciona como su contracara perfecta, dice el fallo de la Corte, y agrega, de las potestades exorbitantes que tiene la administración, que puede imponerle a los actos incluso coactivamente en caso de resistencia de ellos. Entonces, señala que un acto que está desprovisto de fundamentación es un acto que es nulo. Así es derechamente. Adolece de arbitrariedad. Y esto lo había dicho la Corte Suprema ya hace muchos años en un juicio que también fue muy interesante, que es un recurso de protección que dedujeron funcionarios de investigaciones contra el director, que lo había removido de sus cargos sin señalar los hechos por los cuales lo removía, en que la Corte Suprema dijo, lo no motivado es por sí solo arbitrario. Pues bien, esa tesis ahora está consignada en este fallo, que además es unánime, de la Corte Suprema, 5-0. Increíble. Olvidémonos del requisito del perjuicio, de la trascendencia, porque esos son exigencias que operan para los requisitos de forma. Vamos a darle el pase ahí a Felipe, solo quiero, ahí el magistrado Luis Alfonso Pérez ha dado algunos tips, dice que recientemente se jubiló la Corte Suprema don Carlos Müller, así, no sabían. Pregunta por el rol de la causa, ya está el rol puesto ahí, si hay otro comentario. ¿Puedo hacer un breve comentario? Muy breve, sí, Roberto Báez, porque están llorando algunos magistrados aquí del Tribunal Tributario. Dale, Roberto, te escuchamos. Roberto, te escuchamos sin audio, Roberto. Ok, sí. En relación al comentario del principio de la trascendencia alegado o expuesto por el abogado o el colega del Servicio de Impuestos Internos, ahí estoy un poco en desacuerdo argumentalmente, porque precisamente el derecho público solo se puede hacer lo que está permitido por la ley. Por tanto, cualquier acto que exceda esas facultades está, digamos, siendo ilegal y contraviene el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República de Chile. Por tanto, no estamos como en el derecho privado en que se puede hacer todo lo que no está prohibido por la ley. En ese sentido, el principio de la trascendencia pasa a un segundo plano. Y creo, y esto de forma muy positiva, digamos, que el Servicio de Impuestos Internos de repente utiliza estos mecanismos en el sentido de poder establecer un estándar probatorio menor para acreditar las cosas. Es decir, yo cometo alguna ilegalidad y
como no hay una supuesta trascendencia, el acto administrativo es válido. O, por ejemplo, establecer un estándar probatorio menor, como se produce en el caso de las facturas falsas, donde se dice, aquí hay un derecho especialísimo, ¿cierto? Que si las facturas son falsas no tienen derecho a crédito fiscal y lo hago y lo declaro a través de indicios. Entonces, bueno, esos indicios para mí no es calificar una factura ideológicamente falsa, y tenemos que ir a las normas generales del derecho penal, en que habría que acreditar el concierto, habría que acreditar, ¿cierto?, el que hay ahí un acuerdo entre las partes, en que uno le facilita la factura y que otro se las compra, etcétera, y no hacerlo a través de indicios. Creo que en el caso de la nulidad de derecho público, en cuanto al Servicio de Impuestos Internos se refiere, también busca en el fondo el indicio de trascendencia muchas veces para establecer un estándar, digamos, de legalidad menor. Puedo estar totalmente equivocado, pero es mi apreciación personal como litigante. Vamos a preguntarle a Felipe Yáñez si es efectivo lo que dice Roberto va en cuanto a los estándares. Primeramente, yo quiero decir, profesor, de que no estoy en nada en desacuerdo con lo que exponía el profesor Ugalde, en atención a la motivación que tienen que tener los actos de la administración, en particular el Servicio de Impuestos Internos que estamos comentando. En particular, la sentencia que yo aludí, justamente no es que no hable de la fundamentación. Y si es que puedo, tal vez yo tengo acá el párrafo que habla de la Corte Suprema, en donde en una parte dice, en atención con lo mismo tenor literal que lo puso el profesor Ugalde, dice en una parte el fallo el 16.588-2014. Siguiendo esa línea, es posible reconocer en las distintas disposiciones del Código Tributario una detallada regulación del procedimiento para la determinación de impuestos, tanto en lo relativo a las acciones que se deben efectuar los contribuyentes, como la presentación de sus declaraciones de impuestos, declaraciones juradas y pagos provisionales, como las facultades con las que cuenta el Servicio de Impuestos Internos, relativa a las notificaciones de requerimientos, documentación, citaciones, emisión de liquidación, giros, tasaciones y otras medidas de fiscalización y el correcto cálculo de las obligaciones tributarias. Es importante recordar que al tratarse de un derecho de carácter técnico y complejo, las actuaciones del procedimiento también tienen ese carácter. En este contexto, no resulta exigible al ente fiscalizador la utilización de una nomenclatura propia del contenido administrativo general, puesto que debe atenderse a las características especiales de esta rama del derecho. De tal forma, los conceptos contables resultan necesarios y más esclarecedores que las expresiones jurídicas. Yo no estoy hablando en ningún caso, por el contrario, porque en ese evento sí que incurriríamos en una nulidad a todas luces. Lo que estoy diciendo es de que ha sido la misma excelentísima Corte Suprema quien en este parámetro ha entregado en cierta medida una nomenclatura distinta a lo que en el contencioso administrativo estamos ordinariamente a ver. Eso no es de que yo vaya a otra vereda, sino que he dicho que es más restrictivo. Y cuando nos encontramos con un 70%, lo estoy tirando un voleo, un análisis mío, un 70%, digo yo, de los que yo he visto, de causa en donde nos dicen que la falta de motivación, pero ¿qué falta de motivación si la generalidad de las resoluciones, de las liquidaciones que contemplan algún tipo de nomenclatura de actos llamémoslo actos preparatorios para esta liquidación, vienen citados en el mismo acto terminal y vienen con los asientos contables que se utilizaron en la auditoría determinada? Entonces, creo de que a veces utilizar el mecanismo de solicitar a lo principal y en lo que sí general reclamar, a veces puede ser un poquito mal utilizado por los contribuyentes y diciéndolo de una manera bastante sutil. O sea, aprovechando un poco esa situación, yo creo que ahí a veces quisiera yo, en esta libertad de cátedra que nos permitimos, de que el contribuyente previo, mire, si no me da esta, conozcamos el fondo, y el fondo es de que yo no acredité una pérdida. Tenemos aquí ahí está la pérdida, aquí están los documentos. Por ejemplo, primero veamos si esto es nulo. En consecuencia, este instrumento tiene que ser utilizado de manera más fina. Tenemos que elevar el estándar a través de estos mismos conversatorios que vamos haciendo,
para que la herramienta sea utilizada de manera más fina, digo yo. Es una invitación. Pero ¿cuál es? A mí me parece súper bien. Definamos entonces cuál es el estándar de este nivel de motivación y fundamentación. Aquí tenemos a Yo don Rodrigo, creo, Cristian Allen, magistrado, Rodrigo, ¿sí? hoy día eso está solucionado, porque precisamente por esos fallos de la Corte Suprema es que el legislador modificó el artículo 8 bis del Código Tributario y estableció un nuevo derecho de los contribuyentes, y yo creo que es lejos, pero muy lejos, lo más importante de la última reforma tributaria, que es la exigencia de la motivación con 3 exigencias cumulativas. Es decir, con más exigencias que la que establece la ley 19.880 para el servicio de impuesto interno. Es decir, hoy día, el artículo 8, número 1, perdón, el artículo 1, número 8 de la ley de los tribunales tributarios, en este tema de la motivación, que yo comparto con Felipe, que la nulidad no es algo general, es algo excepcional para actos administrativos que tengan vicios realmente. Tiene que vincularse hoy día con el artículo 8 bis número 4 del Código Tributario. Están íntimamente ligados. Por lo tanto, esa tesis que puso la Corte Suprema, que yo entiendo que hoy día ya no existe en virtud de este fallo que cité, que es del año pasado, tiene que relacionarse necesariamente con este nuevo precepto del artículo 8 del Código Tributario. Porque además lo dice el mensaje del Poder Ejecutivo. Dice, la relevancia de la relación jurídica de derecho público que existe entre el Estado y los particulares no puede estar entregada en cuanto a su alcance y a su contenido a la discrecionalidad del Estado en el ejercicio de esa potestad. Y agrega que todas las reformas tributarias anteriores lo que hacían era potenciar las facultades del servicio, pero no los derechos de los contribuyentes. ¿Y eso qué es lo que generaba? Y lo dice el Poder Ejecutivo, no lo estoy diciendo yo. Una sensación de desigualdad y de indefensión. Entonces, esta sensación de desigualdad y de indefensión en esta relación jurídica de derecho público es la que hoy día debería ser menor. Evidentemente, siempre el servicio tiene derecho a cobrar los impuestos. Yo no voy a discutir eso, porque si no estaríamos fuera de la sociedad, pero cumpliendo con lo que ahora establece el artículo 8 bis número 4 en cuanto a la motivación. Es decir, expresar los hechos, expresar la norma de derecho que corresponde a esos hechos, y muy importante, expresar el razonamiento lógico y jurídico para llegar a la conclusión que justifica esa decisión. Eso está ahora expresamente establecido en el Código Tributario y no está en la ley 19.880. Entonces, decir que la ley 19.880 es supletoria en esto, hoy día ya no corresponde, porque la ley establece requisitos propios para la motivación de los actos del servicio de impuesto interno. Muy bien, profesor. ¿Y qué dice magistrado Allen respecto a eso? ¿Estamos buscando la perfección del acto administrativo? ¿Estamos yendo más allá? ¿Queremos un acto perfecto o dónde están los límites de esta motivación? Mira, yo pienso que la motivación, bueno, todos los actos de la administración pública tienen que ser motivados, tienen que ser fundamentados. En el caso de los tribunales de justicia, los tribunales de justicia no están ajenos a la necesidad de fundamentar sus decisiones, tampoco. Pero el nivel de fundamentación, y eso lo estoy diciendo un poco haciendo la comparación con lo que tenemos que hacer nosotros también como jueces, dice también en relación con el tipo de actuación que tú estás llevando a cabo. Si, por ejemplo, tú estás citando al contribuyente, o estás notificándolo, o estás realizando una gestión que quizás no es necesaria para el desarrollo del proceso, ¿no es cierto?, del procedimiento, pero no es el acto final. La fundamentación que tiene que tener esa actuación es la pertinente. Nosotros mismos, como jueces, muchas veces, cuando fundamentamos una decisión, no sé, una citación recibimos la causa prueba o resolvemos un traslado, etcétera, tampoco sacamos un tremendo texto en donde, qué sé yo, invoquemos una serie de normas, sino que simplemente nos vamos a las normas pertinentes que bastan a fundamentar el acto. Y es aquí a donde quiero ir a un concepto que me parece que también lo acuñó el profesor Eduardo Soto Clod, al menos yo lo leí de él, que habla de que el acto administrativo debe bastarse a sí mismo. Bastarse a sí mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Obviamente, si a mí simplemente me están notificando de una resolución, ¿no es cierto?
la fundamentación de ese acto va a ser breve. Pero si, por ejemplo, me están notificando de una liquidación, la fundamentación de esa liquidación necesariamente tiene que ser más extensa. Y tiene que ser tan extensa como para que el destinatario del acto entienda el sentido y alcance del acto que se está ejecutando en contra de él. Porque la liquidación en el fondo es una determinación de impuestos en contra del contribuyente. Entonces, eso puede ser más o menos extenso, más o menos extenso. Una resolución, por ejemplo, del servicio que modifica, por ejemplo, el avalúo de un bien raíz, puede ser más o menos extensa. A veces, en lo personal, me encontraba con que pareciera ser, lo digo en estos términos, ¿no es cierto?, en el ámbito de la academia, pareciera que quizás podrían en algunos casos ser un poco más fundamentada. En otros casos es suficiente con lo que el servicio dijo. Pero el concepto, a mi juicio, es ese. El acto tiene que bastarse a sí mismo. No tiene que ir este contribuyente, ¿no es cierto?, a otros lados a preguntarle al fiscalizador qué es lo que quiso decir el servicio al notificarme este acto, porque debiera eso estar inscrito dentro del acto que se le está notificando. Y algunos de los errores que a veces, y con eso termino, que a veces comete el servicio, bueno, partamos de la base que el servicio también, por el hecho de estar dictando permanentemente una serie de actuaciones muy parecidas, ¿no es cierto?, por no decir iguales, en muchos casos también va aprendiendo. Entonces, normalmente va mejorando la fundamentación en relación a como lo hacía anteriormente. Pero muchas veces lo que ocurre es eso, que se reproducen a veces, no digo que esto sea siempre, pero a veces ocurre, se reproducen normas, ¿no es cierto?, que se han citado en actuaciones anteriores, pero no se resuelve, el destinatario del acto no entiende, no es capaz de comprender por qué razón finalmente el servicio llega a la solución que detona la actuación administrativa. Entonces, a veces eso es lo que... Eso es muy cierto, Cristian, pero yo quiero que sigas ahí un poquito más en ese tema, porque tú dices, claro, esto sucede a veces, pero aquí uno recibe comentarios de colegas a veces, no es tan a veces tampoco, es incluso muy poquito más que a veces, o sea, ¿y qué ahí tendría que hacer el juez? Porque buscar un acto perfecto o simplemente asumir que los actos no van a tener esta calidad que a lo mejor la misma ley impone. Bueno, yo no creo que el acto tenga que ser perfecto, pero la actuación, la fundamentación del acto debe ser suficiente. El acto administrativo debe bastarse a sí mismo. Ahora, partamos de la base también de la diferencia que establece el artículo primero, número 8. Vicios de procedimiento, si hay vicios de procedimiento, ¿no es cierto?, y estos vicios se cometieron durante el procedimiento que terminó con el acto final, por ejemplo, con la liquidación, bueno, en ese caso hay que acreditar la existencia del vicio y el perjuicio. Pero cuando el vicio se comete en el acto final, ¿no es cierto?, hay una falta de fundamentación, basta con acreditar la falta de fundamentación. Ahora, hasta dónde hay o no hay falta de fundamentación, hay que verlo en cada caso concreto. Pero el marco, a mi juicio, el parámetro, ¿no es cierto?, es que el acto debiera bastarse a sí mismo. No que tenga que venir después, por decirlo de alguna forma, el fiscalizador a explicar el sentido de la decisión. Claro, porque en ese caso no está explicado en sí mismo. No está, o el abogado. Claro, en realidad... Esa es la motivación a posteriori, la que habla el magistrado, claro, que no procede. Ahora, como el magistrado dijo, evidentemente, y lo comparto, que el acto debe bastarse a sí mismo, yo puedo citar una sentencia que dictó usted, don Cristian, que seguramente usted no la quiere citar, que emana de usted. Quedan 3 minutos para el break, así que aquí empieza. ¿Dónde está la campanilla? ¡Ting! Está publicada en el administrador. Dejémoslo para la vuelta. Lo dejamos para la vuelta, pero estimado colega Ugalde, creo que eso amerita darle un poco más de tiempo. Hay una pregunta para usted, profesor, de parte de Marcelo Arriagada. No quiero que quede ahí porque además le manda unas felicitaciones a todos los panelistas que lo encuentra excelente. No sé si Marcelo Arriagada quiere tomar la palabra y compartir su pregunta o prefiere que la leamos derechamente. Marcelo, ¿está por ahí? Arrancó, se está poniendo medio color de hormiga la cosa, así que les voy a leer la pregunta de don Marcelo Arriagada. Si está por ahí, lo estaremos escuchando igual. Dice, prefiero que la...
Espero que la lean, por favor, dice en el... Léala, sí. Sí, Claro. ya. Para el profesor Ugalde, las consideraciones del 8 bis no son en realidad una reiteración de lo dispuesto en la ley 19.880. Lo No. pregunto porque usted hace una distinción, pero de la mera lectura de la norma parece que el legislador solo se limitó a precisar criterios previos contenidos en la ley de bases. Si hacemos la distinción, ¿podría entonces el intérprete decir este acto está motivado por los criterios de la ley 19.880, pero no según el 8 bis del Código Tributario? Ahí está. No. Profesor. No, claramente la nueva norma es más exigente que la ley 19.880, porque si uno mira el artículo 41, inciso cuarto, que habla de que la resolución debe ser fundada, habla de los hechos y del derecho, y así lo ha dicho la Contraloría además. La ley acá agregó la exigencia del razonamiento lógico y jurídico para llegar a la conclusión. ¿Por qué? Porque los otros requisitos podían derivar a una motivación de carácter formal, no de fondo. Y es tan interesante esto porque toma la doctrina española, la mejor doctrina española, la de García de Enterría y Fernández en su manual de Derecho Administrativo. Ellos explican, y esa doctrina después la toma el Tribunal Constitucional Español, cuáles son los requisitos de la motivación y agregan esta frase que toma el legislador. Y como hay una norma, entonces, una norma especial, ya no se pueden aplicar los criterios de la ley 19.880 porque es una ley supletoria. Ahora, yo quiero aportar una cosa aquí a propósito de eso. Creo que la función hoy día del abogado en el servicio de impuesto interno va a ser mucho más relevante que antes. Porque como me dijo un colega una vez que estábamos esperando un alegato, el abogado ya no va a ser un profesor de castellano que revise una liquidación. El abogado va a tener en el fondo la decisión final de que la liquidación que hace un fiscalizador que no conoce estos temas está motivada o no. Por lo tanto, de él va a depender el destino de la liquidación. Va a depender eso también de la instrucción que dé Impuesto Interno, porque la lucha entre abogados y fiscalizadores se da dura, ustedes lo saben. Siempre ha sido así. Mire, cuando yo entré en Impuesto Interno hace muchos años atrás, un señor que era subdirector jurídico, don Carlos Villarroel, que entró en la época de Carlos Ibañez en Impuesto Interno, me dijo que él podía ocupar el escritorio cuando el fiscalizador lo desocupaba. Así, o sea, esa era la importancia que tenía el abogado en esa época. Pero por supuesto, y bueno, ha tomado un poco más de relevancia, pero aún así sigue un poco relegado frente a los conocimientos del fiscalizador porque es su área. ¿Qué pasará? Preguntan por ahí. Sí, pero ahí, profesor, convengamos que también hoy día ha sido parte de la orgánica del servicio de cada vez hacer un acercamiento más entre los dos distintos equipos, o sea, es un trabajo en conjunto. Esto mismo hace naturalmente de que previa a la emanación de un acto terminal, el abogado que está asesorando directamente a los departamentos de fiscalización pase y una vez por revisión de parte de él. Y va a tener que ser mucho más ahora, Felipe, mucho más. Sí, profesor, créame de que yo estando en la interna acá, yo lo veo, hay muchas cosas. ¿Se da eso, Felipe? Se da, y créanme de que es un trabajo que también, como tú lo comentas, Oscar, es un trabajo, y tú lo conoces muy bien, tú trabajas también en el servicio, se genera también un cierto celo por parte, naturalmente, de un equipo de trabajo que pueda hacer, que revisó primeramente, porque posteriormente se hace una revisión, tal vez en conjunto, pero no es un asunto de controversias de equipo o algo como tal. Cada vez más los equipos, más amigos. previa a la emanación, se van haciendo una cantidad, nosotros tenemos una cantidad de reuniones que se van haciendo previamente de la emanación de actos, que pasa tanto por los jefes de departamento jurídico, de fiscalización, por los jefes de grupo, y bueno, esto mismo, lo que estamos conversando esta misma tarde, eleva naturalmente, y lo vuelvo a reiterar, el estándar de fundamentación. Ojalá tuviésemos un fiscalizador acá para que nos diga si eso es tan así. Vamos a hacer un pequeño break, pero quedan dos cosas planteadas. Primero, los guantes que se va a ir a poner Cristian Arias frente a Rodrigo Ugalde. Está pensando cuál será el fallo que va a sacar el profesor. Yo también tengo una pregunta después para el profesor. Sí, ya, vayan notando la nueva. Oh, le quieren dar todo. Se va a tener que ir a esconder al cofre de Napoleón, parece. Sí, para aclararlo, ¿no? Ya, y también una muy buena pregunta también para Felipe que queda pendiente. ¿Y qué pasa con los actos centralizados y su motivación?
Pero para después, finalmente, Lorenzo Mena, uno quisiera que esa misma coordinación abogado-auditor se dé la reclamación también. Oh, crítica constructiva para los tribunales. Lorenzo, ¿para los tribunales? No sé, ahí si nos está golpeando a nosotros, te golpearemos después, Lorenzo. Cruzado. Cruzado, fue cruzado para todo ahí. Y lo último que señala Felipe, ¿cómo se relaciona con las circulares que mandan de la administración? Entiendo que estas son instrucciones obligatorias para los funcionarios. Doy fe de lo que plantea Felipe, dice Inés, los actos administrativos son validados conjuntamente. Vamos a ver todos esos temas en 10 minutos más para tomar un receso de café y ponerse los guantes. Muchas gracias. Bueno, nos vemos a la vuelta. Nos vemos del break. A ver si don Rodrigo se reincorpora. Cristian Allen había quedado pendiente de algo, así que vamos incorporándonos de a poco. Se puede alegar nulidad. Vamos a ir a las preguntas inmediatamente. Quedó un tema pendiente, así que todos están esperando, que es el fallo que iba a mencionar. Pero se fue Rodrigo Galde, así que dijo, si no arranco, no me va a ir bien después en Puerto Montt. Bien, hay una pregunta ahí. ¿Se puede alegar la nulidad del acto administrativo tributario si la falta de fundamentación que se alega es la incorrecta interpretación de la norma tributaria que se hizo el servicio mediante una circular? El servicio interpreta mal. Christian Amentauer, si quiere hacer la pregunta, ahí está el micrófono. Pero aquí viene don Rodrigo. Vamos a pasar a esta pregunta inmediatamente. Pero antes quedamos todos pendientes con el Celebrity Deathmatch. Pasamos ahora a la sección Celebrity Deathmatch. Don Rodrigo, habíamos quedado pendientes con un fallo que usted iba a comentar sobre nuestro querido magistrado Cristian Allen. Precisamente cuando se trata de la nulidad, cuando se trata de un vicio de fondo, el tribunal del magistrado Cristian Allen dictó una sentencia que está publicada en la propia base de jurisprudencia del Servicio de Impuesto Interno, en la sentencia de la causa ROL 17-2019, de 14 de enero del año 2020, en que en el considerando noveno dice que el acto debe estar completo, en términos tales que el afectado pueda conocer cabalmente y en toda su dimensión los antecedentes de hecho y las motivaciones de carácter técnico y jurídico que justifican la decisión del ente fiscalizador. En otras palabras, debe bastarse a sí mismo. Así que... Vamos clarito, con don Cristian, ¿qué le puede decir respecto a ese fallo? Prefiere no... Ahí está. Sí, bueno, yo sigo pensando lo mismo. Sí, en realidad el acto administrativo debe bastarse a sí mismo, en todo ámbito en todas las esferas en las cuales funciona la administración pública. Y en ese sentido, si es que el problema es lo que tú decías, Oscar, no puede a posteriori, ¿no es cierto?, la administración pública, en este caso el Servicio de Impuestos Internos, venir a explicar el acto administrativo. Porque puede ser que eventualmente, mirándolo de lejos, ¿no es cierto?, uno pudiera decir, bueno, sí, quizás yo había decidido lo mismo o resuelto lo mismo que resolvió el servicio. Pero el servicio no puede, en un acto complementario, ¿no es cierto?, muchas veces lo que hace ante el tribunal, cuando contesta el reclamo, venir a explicarle al tribunal por qué resolvió de la manera que lo hizo. Porque esos argumentos que el servicio le está entregando al tribunal posteriormente, yo no digo que no tenga que contestar el reclamo, evidentemente el contestar el reclamo desarrollará sus argumentos, pero en algunos casos da la impresión, digo en algunos casos, no siempre, en algunos casos da la impresión de que lo que se hace es agregar argumentos al acto que se dictó que no están contenidos en el acto mismo. Entonces, evidentemente, pudiera ser, hay argumentos que quizás son innecesarios, ¿no?, y que van de más, ¿no es cierto? Pero si hay argumentos que son esenciales y que no están contenidos en el acto administrativo, evidentemente lo que está claramente dando a entender, lo que queda en evidencia en este caso, es que el acto no se está bastando a sí mismo, se requiere un intérprete que le explique, que le vaya a explicar al contribuyente y al tribunal por qué se resolvió de la manera que se hizo. Entonces ahí claramente hay un problema de falta de fundamentación.
Eso refuerza la idea del profesor Ugalde, que dice que los abogados van a ser ahora esenciales más que el profesor de castellano en las liquidaciones. Sí. Quisiera agregar algo a propósito, don Oscar, de lo que dice don Christian Allen, de que y es muy válido eso, de que estamos frente a un acto de administración pública, porque el Servicio de Impuesto Interno es parte de la administración pública. Entonces, es muy importante para todos los participantes leer un fallo que dice relación con la administración pública, específicamente con la presidenta de la República. ¿Ya? Este es un fallo realmente notable, ¿eh? No digo que el del magistrado Christian Allen no sea notable. ¿Por qué? Porque acoge un recurso de protección contra la presidenta de la República, que le había pedido la renuncia a la rectora de la Universidad de Aysén, con una frase que decía, entre otros motivos, por esto, entre otros motivos. ¿Ya? Entonces la Corte Suprema, en la causa Rol 3598-2017, que hace todo un análisis de este tema de la motivación, que puede servir en diversas áreas del derecho, en cualquiera, sentencia 19 de junio del año 2017, señala que la motivación es un elemento de la esencia y cuyo control está siempre bajo la judicatura. Eso es súper relevante. La motivación, la judicatura siempre lo puede revisar. No solamente que exista como forma en el acto administrativo, sino que también el fondo de la motivación. ¿Ya? Que la motivación es decir, por ejemplo, que se necesita una norma dentro de la cual se encuadran los hechos, sea esa la norma, y no sea, ¿no es cierto?, un mero formulario. ¿Ya? Entonces, es interesante, ya que estamos analizando el tema de la motivación, que ustedes vean ese fallo y también vean el dictamen de la Contraloría, el 23114 del año 2017, que se refiere al ejercicio de facultades discrecionales por parte de la administración. Porque ahí dice... Por favor, hay que ir anotando, lo están pidiendo todos que vaya quedando registrado en el chat. 23114 del 2017. ¿Ya? 23114. Ese dice que los actos discrecionales exigen un especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica que se encuentra la administración en orden a motivar sus actos. Es decir, tenemos tribunales tributarios y aduaneros, Corte Suprema y Contraloría General de la República que dicen lo mismo, la necesidad jurídica de motivar sus actos y que eso está sujeto al control jurisdiccional. Perfecto, parece que en eso no hay discusión en la necesidad de la motivación del acto. Veo que Álvaro Ramírez está levantando la mano, pero solo porque lo tengo en pantalla, pero sé que hay una aplicación aquí en alguna parte del Zoom que permite hacerlo, porque no los veo a todos, y si alguien la conoce, que nos diga. Mientras tanto, Álvaro, que estás levantando la mano, sí, cuéntanos. Oscar, gracias por cederme la palabra. La verdad es que en realidad después me di cuenta que al inicio de este conversatorio se había dicho que las preguntas las canalizáramos por el chat. Y así lo hice también. En definitiva, lo que yo quería simplemente hacer un comentario respecto de que, y con mucho respeto a Felipe como abogado litigante del servicio, efectivamente, él nos dice, bueno, nosotros estamos en un trabajo de integración con los fiscalizadores para mejorar la motivación en los actos finales. Pero yo no estoy tan de acuerdo, o al menos ¿cómo se llama? Y sobre todo con la modificación legal, ¿cómo se llama? El estándar para mí tenemos que elevarlo, porque lo que yo he visto, Felipe, son cortar y pegar, y donde se nota mucho que hay un capítulo del derecho, y de hecho así se titula, donde la verdad es que también, como decía el profesor Ugalde, no basta con la cita de la norma, digamos, donde se citan los artículos, el del gasto, el artículo 21 de la carga, el ex 21 de la carga de la prueba, etcétera, etcétera, y se replica lo que dice la ley, versus el capítulo del fondo, que se nota que está trabajado y redactado con otra percepción de lenguaje, de alcance y de profundidad de los conceptos, que es el que en las liquidaciones se llama los fundamentos de la liquidación, o los fundamentos contables tributarios de la liquidación. Creo que se notan mucho esas dos plumas, ¿ya? Ya. Tú dices que aquí... a mí me gustaría, lo que yo entiendo por motivación,
en un estándar que cumpla con lo que estamos conversando, es donde, y que el acto sea completo, digamos, y autosuficiente, es que sean, no tanto 5 páginas que la verdad que cuando yo preparo un reclamo me las salto, porque yo sé lo que dice. Y no hay una interacción, un análisis sistémico de cómo funcionan hechos versus derechos. Y ese para mí es el concepto de motivación. Eso yo lo echo de menos, yo creo que es una crítica así constructiva, Felipe, de mejorar. Perfecto. Ahí vamos a dar la palabra enseguida a Felipe, pero tiene varias preguntas también y algunos alcances. Inés Sandón, por ejemplo, dice, doy fe de lo que plantea Felipe. Dice, los actos administrativos son validados de manera conjunta, entiendo yo que entre fiscalizador y abogado. Por otra parte, Víctor Rojas pregunta para Felipe, dice, ¿cómo el servicio pretende vincular el nuevo artículo 8 bis número 4 respecto de los giros, especialmente de los que se emiten a petición del contribuyente y casos de giro inmediato? Y queda pendiente la pregunta de Christian Amtower. Así que lo vamos a hacer después de darle la palabra a Felipe, que tiene varios temas ahí para responder. Colega. No comprendí un poco la consulta que estaba haciendo ahí ¿En cuál de todas nos quedamos? A ver, ahí Víctor giro. Rojas dice, ¿cómo el Yo SI quiero hacer pretende? disculpe, profesor, ya que un Sí, sí, conversatorio, yo quisiera también plantear, previo a que vamos a contestar las consultas, ya. ¿cómo sería si eleváramos el estándar de convicción o de desarrollo de algún tipo de facultades discrecionales, por ejemplo, que van teniendo los 8 órganos que administran, 8 órganos del Estado, órganos públicos, por ejemplo, el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene una cantidad de facultades discrecionales en cuanto a la administración de la acción pública y toma determinaciones también en atención a eso. Facultades que el mismo legislador le ha dado, al igual que el Servicio de Impuestos Internos, va a tomar determinaciones de manera discrecional. Muchas veces estos actos, no sé, me queda la duda, yo no sé, ahí la planteo también, si son objeto de una revisión, por ejemplo, un tribunal de garantía, de que si que esos mismos actos, por ejemplo, que emanan del Ministerio Público, de facultades discrecionales, así como también el Servicio de Impuestos Internos tiene una gama de facultades, podríamos llamarlas discrecionales dentro del ámbito de sus, digamos, facultades de fiscalización. ¿Qué pasaría si el Ministerio Público, por ejemplo, revisaran todas y le pidieran el estándar de motivación de sus actos? Por ejemplo, qué sé yo, justificar un principio de oportunidad, un principio de archivo general de un archivo de una causa. No sé, me quedan unas dudas, no sé si estoy haciendo el logo la pregunta. O sea, algo no, así, volvemos a qué tan elevado el estándar que le pedimos al acto administrativo que cumpla, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde está finalmente el límite de la motivación? ¿Es eso lo que tú te estás claro, más refiriendo? bien de lo que se hablaba, buscar prácticamente que el Servicio de Impuestos Internos emane, que sin perjuicio de eso, muchos de los actos son fundados, son actos íntegros, normalmente están hechos por hombres y pueden adolecer de alguna ineficacia en algunos casos, probablemente puede ser, eso no se descarta, pero se le pide al Servicio de Impuestos Internos un estándar de fundamentación extremadamente, más aún ampliándose, digamos, el margen de competencia a un tribunal para efecto de que pueda, en cierta medida, revisar las actuaciones a posteriori del servicio. Entonces queda una duda ahí también, no sé si descabellado, pero ¿por qué en este sentido, a este tipo de actos? No sé si me entienden la inquietud. Es que no es Sí. descabellada tu duda. Lo que ocurre es lo siguiente, que si tú te fijas, durante muchos años, durante los últimos años, ha habido una crítica bastante dura en el Congreso y en la opinión pública respecto del Ministerio Público también, de actuaciones del Ministerio Público, por ejemplo, en el tema de las platas políticas, donde se veían situaciones raras, por decirla de alguna manera. Y habían críticas respecto del Servicio de Impuesto Interno, que el Ejecutivo decidió solucionarlas por esta vía. Ahora, si en el caso del Ministerio Público no las solucionó, no modificó la ley orgánica del Ministerio Público, bueno, ese es el problema de ese órgano. Pero este órgano ahora tiene un mayor estándar que va a tener que cumplir, porque si no sus actos se van a anular. No digo todos, porque la nulidad siempre va a ser excepcional, eso es claro. Pero por ejemplo, yo vi un caso en que para decidir por cuál de las vías de tasación del artículo 35 de la ley de la renta, la directora regional dijo, ocúpese esta, que era 80 veces más que la otra,
Y no dio ninguna justificación. Dijo, ocúpese esta. Es que eso no puede ser. No puede ser. Pero esa es una facultad, profesor, que está delegada en el director regional, así como, por ejemplo, No, está en el director regional, pero tiene que justificarla. Pero, de acuerdo. ¿Por qué aplicó una y no la otra? A mí me tocó un caso, profesor, particular de lo que usted habla, y justamente fue un caso de tasación, donde se optó por una de las dos alternativas que tiene el director regional para efecto de poder determinar una base imponible. Y es una facultad discrecional que tiene el Servicio de Impuesto Interno. Y la justifica. Sí, pero la facultad discrecional no puede ser arbitraria, eso lo dijo la Corte Suprema desde el año 81. Pero arbitraria, ¿hasta qué límite, profesor? ¿Hasta qué límite puede ser arbitrario? No sé, pero en este caso, estoy poniendo el caso, seguramente el caso tuyo es igual, no dio ninguna justificación. Dijo, ejércese la tasación del capital propio. Y no donde se tomó el porcentaje de venta. Claro, hay un tema ahí con el 35. Quiero recoger 80 veces más que la otra. Pero no a hay eso ninguna voy. justificación. Profesor, pero a eso es lo que voy. Esas facultades están radicadas y es una herramienta de fiscalización. Esas herramientas no pueden adolecer de objeto de posteriormente de un tribunal que emana jurisdicción de resolverlas por esa vía. Se está restringiendo la facultad de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos y a fin de cuentas vamos a llegar a un límite en donde vamos a estar supeditados a lo que revise el tribunal tributario. No, porque resulta que la liquidación se basaba en esa determinación que era arbitraria. Revisa la sentencia que dio la Corte Suprema en el caso de la Policía de Investigaciones. Lo que no tiene motivación de por sí es arbitrario. Pero perfecto. Puede dar una motivación mala, por último, pero ya hay motivación. Profesor, mi pregunta ¿es el hecho arbitrario de tomar una u otra alternativa o la nulidad que queremos alegar recae en el hecho en sí del acto reclamado? Yo creo que tomar una de las alternativas sin justificarla lo es. Y baso mi respuesta en el artículo 8º de la Constitución. De ahí para abajo. Los actos de los órganos del Estado tienen que tener fundamentos. Aunque no esté eso en el artículo 19, es un derecho. Y además, una tasación como esa atenta contra el debido proceso, porque en esa etapa el contribuyente no puede defenderse. Pero si es una facultad. Ese contribuyente, por ejemplo. Pero profesor, eso es una facultad pero vamos la norma notificación tampoco. Vamos dejando terminar la idea y vamos a poder todos conversar en el problema. Pero miren, vamos a partir, nos queda media hora. Quiero que aterricemos esto a lo que nos sirve en la litigación propiamente tal, cuáles son los efectos realmente en los tribunales y en las alegaciones corresponden. Y me quiero quedar con una idea aquí que da Milton Jorquera, a quien le mando un gran saludo porque fue también alumno alguna vez de uno de los malos cursos que doy por ahí. Dice, más que nada, dice, se le pide al servicio que sea claro, que el contribuyente sea quien entienda lo que están resolviendo y que no requiera del profesor de castellano, entre paréntesis abogado, para que le explique eso. Solo eso, dice. A mí me parece que eso resume de todo. Sí, en el fondo es querer que el contribuyente entienda claramente qué es lo que se le está intentando cobrar y por qué, y en base a eso poder defenderse. Más allá de eso, ¿a dónde podemos ir con la motivación del acto? ¿Qué podemos hacer como jueces para ir a buscarlo? Tenemos además la suerte de contar hoy día en el auditorio además con otros jueces. Está Luis Alfonso Pérez, que está mirando ahí, y no sé, me gustaría también recoger su idea respecto a este tema de la motivación, porque sé que él tiene una postura bastante clara sobre aquello. Magistrado. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, me perdí una parte sí, del conversatorio. Bueno, felicitar por supuesto a los ponentes, a Rodrigo, a Felipe, a Cristian, saludarlo a todos. Muy interesante lo que han dicho. Concuerdo en general con lo señalado. Por supuesto, la discrecionalidad, lo último que se estaba hablando, yo pienso lo mismo, y lo he dicho creo en algunas resoluciones por ahí. La facultad discrecional obviamente no puede ser arbitraria, como bien dijo Rodrigo, tiene que tener un fundamento de plausibilidad y razonabilidad, porque la administración toma una determinada decisión dentro del rango que tiene para decidir, guardando los millones de diferencias, el mismo símil que se le puede hacer al Ministerio Público, que se ha mencionado, si bien es cierto, hay otro estándar y estamos en otra sede, a la policía, ¿cierto? Y siempre cuando se ven el tema de las detenciones y todo eso, el cuestionamiento que se hace, la facultad existe, obviamente, pueden detener, todas estas cosas,
pero el cuestionamiento se hace a la situación particular, y si en esa situación particular el fundamento que se tuvo para adoptar determinada decisión fue suficientemente razonable o plausible, atendía a las circunstancias. Eso es como el tema macro. Algo parecido nos pasa a nosotros en lo que toca, y yo también concuerdo que en general, atendida una consideración general, que el acto de fiscalización, por naturaleza, por definición y por esencia, es un acto, digamos, gravoso para quien lo sufre, ¿cierto? Respecto de quién, del contribuyente que está siendo objeto de una fiscalización, y normalmente va a terminar el acto terminal en una liquidación o en una resolución denegatoria que le da vuelta al resultado o lo que fuere, o a veces en una resolución y en una liquidación, y por lo tanto esta cosa del perjuicio, que parece tan relevante y que algo se mencionó por ahí, es bien interesante esa discusión, porque yo tiendo a pensar que en general habrá que buscar alguna situación de laboratorio en que no, pero el perjuicio está casi implícito en la fiscalización, porque la fiscalización, si no termina en una diferencia a favor del fisco, obviamente no va a terminar en nada y al final no va a terminar judicializado, ¿cierto? Directo o indirectamente. Así que el tema del perjuicio también es un tema que se mencionó y que lo encuentro bien interesante. De hecho, es un requisito que se menciona, o vinculado con la posibilidad de reclamar, ¿cierto? Se menciona eso, tiene que ver, la cuantía también es un tema relevante que tiene que ver con la litigación que nosotros vemos. Eso es lo que yo le podría decir como temas generales. Me disculpo porque yo no escuché todo el conversatorio y no quiero quizás repetir cosas que a lo mejor ya se han dicho, pero encuentro muy interesante. Y esta cosa, lo que yo pienso, sí, esta incorporación nueva que pretendió incorporar la nulidad o zanjar la vieja discusión si teníamos competencia o no para la nulidad de derecho público, toda esta cosa, no quedó perfecta, como bien dijo Cristian, y efectivamente que una exposición que pareciera que viene a zanjar un problema, pero quedó mal redactada y por la forma en que quedó establecida en la ley, creo yo que no quedó todo lo claro, todo lo amplio que yo hubiera esperado que quedara. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, magistrado. Disculpe que lo haya tomado ahí en frío. Sé que no se esperaba la pregunta, pero siempre es buena su intervención. Magistrado Cristian Allen, ¿qué opina usted de la tanta actuación centralizada en cuanto a la motivación? Cuando encontramos el contribuyente, se encuentra con esta liquidación que dice A06, APS, etcétera, etcétera. ¿Hay motivación ahí? Ese es un tema tremendamente interesante. Yo tengo la impresión de que eso, bueno, yo a veces tendo a ver las cosas como de manera bastante optimista, pero quiero pensar que eso ha ido mejorando en los procesos que ha llevado a cabo el Servicio de Impuestos Internos. Porque cuando empezaron los tribunales tributarios, y probablemente también antes de la entrada en funcionamiento de los tribunales tributarios, para entender muchas veces las decisiones del Servicio de Impuestos Internos había que hacer casi un curso aparte, o había que ser parte o haber sido parte del servicio para entender lo que el servicio quería decir. Porque muchas veces decía, bueno, usted tiene la observación número tanto y tiene la observación número tanto y por esta razón estamos tomando tal decisión respecto a usted. Y la verdad es que muchas veces eran simplemente códigos, había una serie de números que en realidad nadie tenía la obligación de conocer. Y que era muy difícil de encontrar, además. Y claramente esa situación, en muchos casos, se traducía en que nos podíamos encontrar, yo no quiero decirlo en términos así absolutos, ¿no es cierto? Pero en más de alguna situación nos podíamos encontrar con decisiones claramente carentes de fundamentación. Y yo tengo la impresión, al menos yo también trataba de decirlo así en mis decisiones, de que el servicio se ha ido modificando ese planteamiento. Si no lo ha hecho lo suficiente, bueno, porque también a Puerto Montt no llegan todos los reclamos que se ven en Santiago o en otras partes de Chile. Bueno, claramente el servicio puede motivar sus decisiones hacia internamente, ¿no es cierto? Para los propios funcionarios o colaboradores del servicio puede algo estar claramente justificado. Pero cuando ese producto, ¿no es cierto?, ese acto administrativo se entrega, ¿no es cierto?, se le entrega al contribuyente, esa argumentación interna debe traducirse en un texto, en un léxico que sea comprensible
por el destinatario del acto. Absolutamente. Y ese destinatario no tiene la obligación de conocer ni los códigos de tal observación, ni los números de tal o cual decisión. No, eso debe estar expuesto de tal manera que cualquier persona, hombre o mujer mediano, ¿no es cierto?, sea capaz de entenderlo. Entonces, esa es la observación que yo podría hacer. Eso es lo que decía Milton, precisamente. A esas liquidaciones centralizadas, digamos. Hay que revisarlas, sin duda han ido mejorando. Vamos a hacer una ronda de preguntas y si no, vamos a pasar directamente al tema práctico. ¿Cómo se interpone? ¿Cuáles han sido los resultados de estas nulidades? ¿Vale la pena intentar una nulidad? Antes de eso, magistrado, sí, una sí, don Rodrigo. Lo que pasa es que encontré el fallo de la Corte Suprema respecto a la Policía de Investigaciones. ¿Ya? Este es un fallo que inaugura toda una nueva tesis de la Corte Suprema. Es de 19 de mayo del año 1991. Está publicado en la revista Gaceta Jurídica 131. Por favor, anotar ahí. Porque, Gaceta Jurídica 131. Y dice que si la autoridad no señala los hechos por los cuales llama a retiro a los funcionarios, eso es nulo. Aquí estamos hablando de lo mismo, lo que dice don Christian Allen, de que si con códigos que nadie entiende, estamos frente a algo que es nulo. Y Felipe va a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de lucirse en el servicio diciendo, oiga, cambien estas liquidaciones, mejoren en la motivación, eliminen esos códigos. Es que lo quisiera, el profesor es que sabe que lo quisiera decir, pero también quisiera decirle lo que ha dicho la Corte Suprema, y nosotros actuamos, el servicio, la entidad que yo represento, actúa por lo general en conformidad a estos actos terminales, entregando las herramientas mínimas para que en base a situaciones particularmente contables, tienda a estar informado, tienda a tener la convicción de que en el acto terminal, donde se ha sentado la pretensión fiscal, pueda determinar por qué se llegó armónicamente a esa conclusión. Eso lo ha dicho la Corte Suprema, que no es el contencioso administrativo que estamos hablando del ordinario. Eso es lo que decía adelante el magistrado Allen, que yo no estoy de acuerdo, la verdad, en un conversatorio como este, de Viernes por la tarde, no estoy de acuerdo con eso. Estamos en una situación de motivación en donde la Corte Suprema, el año 2015, restringió y determinó de que en estas materias de caracteres técnicos debemos atender a esa naturaleza. Eso cambió el año 2020, la jurisprudencia de 1 de octubre unánime. Pero usted citó el 91, profesor. No, es que estoy hablando de la motivación. Y cambió por la ley, el artículo 8, número 4. Esa ley es fruto de esa jurisprudencia, de que al Poder Ejecutivo no le gustó que se le diera tanta facultad al servicio como para actuar de una manera que nadie podía entender como son los códigos. Eso es así. Los Van códigos a tener que cambiar necesariamente. Volvemos de nuevo que sea el acto entendible. Perfecto. Hay varias preguntas acá. No sé, si alguien quiere tomar la palabra, por favor háganlo, se están respondiendo aquí. Mientras tanto estamos rifando el cofre de Napoleón de Christian Allen, que está a la venta en las mejores librerías. No me llegó el libro, pero me mandó el cofre. Ahí está el libro, por favor, excelente libro. Que no tiene nada que ver con el derecho tributario, pero lo van a disfrutar igual. Vamos a algunas preguntas. Queda pendiente lo de el señor Christian Amtsauer, que estoy viendo aquí. ¿Puede reclamarse la nulidad de una circular cuando la circular atenta contra derecho, en resumen? ¿Podemos llegar a eso? No reclamable, digamos. No, claro. Disculpe, estoy tomando la palabra aquí, Christian Amtsauer. Christian, ahí te estaba escuchando. La situación concreta es, al menos dentro del contexto que nos tocó, era una liquidación, ¿cierto? En la que, al menos en nuestra interpretación, era que la aplicación que hacía la circular, que sirvió de fundamento a esa liquidación, era contraria a una norma determinada. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, ¿este recurso de nulidad, pensado como pensando en ponerle como argumento la falta de motivación? Yo podría decir, oiga, mire, aquí falta motivación porque el funcionario, si bien siguió las instrucciones del director nacional, el director nacional, al interpretar la norma en esa circular, cometió un error de derecho o interpretó mal la norma.
no se puede reclamar una circular, pero hay un fallo claro, la circular no. Pero si hay yo... un fallo antiguo El criterio. hay un fallo antiguo de la Corte Suprema, Cooperativa de Agua de Pichidangui con Fisco, en que se acogió un reclamo presentado en sede civil en contra de un oficio. Y lo mismo podría ser en contra de una circular. ¿Por qué? Porque se pidió la nulidad del oficio que grababa con IVA la venta de agua potable por una precisamente diciendo que ese oficio era contrario a la ley. Entonces, el Consejo de Defensa del Estado se defendió diciendo no son reclamables de acuerdo al artículo 130 y tanto del Código Tributario, no me acuerdo el número. Y el juez dijo, sí, no es reclamable en sede tributaria, pero sí es reclamable en sede civil, por el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil. Perfecto, entonces en principio la nulidad no se le aplicaría a las circulares. Tengo yo una opinión sobre ese tema, lo he hecho ver en algunos fallos, pero la palabra es de ustedes, Felipe, Cristian, si algo quieren aportar en eso. Sí, bueno, yo pienso que en este caso como buen abogado, ¿no es cierto?, hay que distinguir. Una cosa son las instrucciones, ¿no es cierto?, que eventualmente el servicio le da a sus propios funcionarios, ¿no es cierto?, a sus propios colaboradores, o la interpretación que el servicio hace de la ley, y en donde eventualmente, si está la norma, ¿no es cierto?, del artículo 26 del Código Tributario, si el contribuyente se ajusta de buena fe a esa norma, a esa interpretación que el servicio hace de la ley, bueno, no puede ir el servicio después contra el acto propio, ¿no es cierto? Si el servicio interpretó mal la ley, pero la interpretó a favor del contribuyente, el contribuyente se ajustó a esa interpretación, bueno, en rigor es esa interpretación la que tiene que hacerse valer. Pero más allá de eso, en la posición opuesta, ¿no es cierto? Si el servicio en una circular interpreta una ley a juicio de un contribuyente de forma contraria a derecho, bueno, en rigor la circular es una norma interna del servicio, y siempre va a ser eso, una norma interna del servicio. Y lo que el tribunal tiene que revisar es si la ley está adecuadamente aplicada, de modo tal que si la ley ha sido aplicada de manera equivocada, ¿no es cierto?, ese servicio no se ha ajustado a la ley, evidentemente que, estoy hablando en términos abstractos, hay argumentos como para coger un reclamo, pero fundamentalmente no por nulidad, porque la interpretación no es correcta. Claro, porque la interpretación que se contiene en la circular no se ajusta a derecho nomás. Esa es la razón, no es necesario ir y pedir la nulidad de la circular. Perfecto. Felipe Yáñez, ¿está de acuerdo con eso también? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, que lo que hace en las facultades jurisdiccionales del tribunal es justamente a veces distanciarse de lo que pueda haber efectuado una interpretación mediante circular del Director Nacional de Servicios Puestos Internos respecto a una norma. Y lo hacen muchas veces, en atención a los antecedentes, tanto de hecho y derecho, que puedan ventilarse en un procedimiento. Yo no sé si hay... Ahora, ¿qué es lo que hay en el hecho en concreto? Y como lo dice Cristian, en abstracto puede resolver y sentar una verdad jurídica en su sentencia, pero no sé si eso va a ser objeto de una nulidad. Probablemente en el general de reclamaciones se llegará a una determinación distinta a lo que hubo en la resolución, o en lo que hubo en la liquidación, o en el acto reclamado. Por supuesto. No necesariamente por nulidad, sino porque no corresponde la interpretación. Y creo que según el juez. Es lo que ordinariamente vemos. Así es. Ale Bayo dice, si mal no recuerdo, la discrecionalidad del SI y la arbitrariedad fue altamente discutida con motivo de las querellas por delito tributario de los casos conocidos por todos. No sé si Ale está por ahí, Ale Bayo, que quiere ampliar su pregunta. Bueno, aquí estaremos esperando. La vi recién ahí, pero ya no me aparece. Roberto Báez dice, ¿qué opinan ustedes de la nulidad del hecho público en los procedimientos de recopilación de antecedentes? Estos procedimientos de la circular 8 son internos del servicio y no sé yo si el juez tributario podría llegar a alcanzar esos temas. ¿Cristian? Sí, yo encuentro que ese es un tema tremendamente interesante. Tremendamente interesante. ¿Ya? Yo tengo mi opinión al respecto, y es una opinión que ha sido asentada también en algunos fallos también de algunas cortes. Porque en rigor la función de recopilación de antecedentes que hace el servicio cuando va a presentar eventualmente una querella criminal, ¿no es cierto? Podría también ser una denuncia, pero normalmente es una querella criminal. Debe también sujetarse a los estándares que están contenidos en el Código Procesal Penal.
Porque en ese caso el Servicio de Impuestos Internos dejó en ese caso de fiscalizar. La razón de ser del Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a su ley orgánica, es la de fiscalizar los impuestos internos. Cuando lleva a cabo una labor de recopilación de antecedentes, está hasta cierto punto cumpliendo la función o la obligación que tiene que hacer todo funcionario público, que es que cada vez que constata la existencia de un ilícito, ¿no es cierto?, tiene la obligación legal de denunciar estos hechos al Ministerio Público. En el caso del Servicio de Impuestos Internos, esa obligación está matizada, ¿no es cierto?, porque hay una facultad discrecional conforme al cual podría eventualmente no hacer la denuncia o no deducir una querella, sino que cobrar simplemente la multa por la vía administrativa o por la vía civil, no sé cómo ustedes la quieran entender. Pero eso es tremendamente importante porque una cosa es recopilar antecedentes y otra cosa es realizar actos que exceden la recopilación de antecedentes, que rayan en lo que podrían ser actos de investigación. Como por ejemplo citar a declarar al contribuyente. En un acto de fiscalización, el Servicio de Impuestos Internos cita a declarar al contribuyente, el contribuyente tiene que declarar. Pero cuando estamos hablando de una recopilación de antecedentes, y el servicio ya tomó la decisión de recopilar antecedentes, estamos hablando ya de un casi imputado. Y no olviden ustedes que en función del Código Procesal Penal, el imputado tiene derecho a guardar silencio. Entonces, es un tema muy interesante. Es un tema delicado, y delicado también. Pero, profesor, entre el acto de fiscalización y el acto de investigación. Pero eso es como para otro ley. Otro ley, sí. Pero yo me imagino que eso ya no se está haciendo. Vamos a ir con... vamos a tirar algunas de las preguntas para ver... Don Rodrigo, solo para aportar a la discusión, me parece que el límite entre la nulidad y la validez de un acto está dado por la necesidad de conocer y entender cabalmente la objeción que realiza la resolución o liquidación, eso lo hemos hablado, y aunque no podemos aplicar criterios generales, observo una falta de fundamentación cuando, por ejemplo, el SI califica un gasto como no acreditado o que la prueba aportada es insuficiente en base a la documentación acompañada en la fase de fiscalización, sin precisar en qué consiste la insuficiencia. ¿Qué le pasa a usted, profesor Ugalde? ¿Es así, efectivamente? Me parece que eso no da para una nulidad. No da para una nulidad, perfecto. No. Mire, yo en concreto preparé una especie de torpedo. ¿Sí? De cuáles son los elementos del acto administrativo. Perfecto. Ya, en ese elemento es donde hay que fijarse para determinar si hay un vicio de nulidad. ¿Ya? ¿Ya? Pero el acto... Anotar. Recuerden ustedes que la ley 19.880 es una obra casi exclusiva de don Enrique Silva Cima. Por lo tanto, si ustedes quieren aprender lo que es un acto administrativo, tienen que leer la obra de Silva Cima, porque él es el autor de la ley. Lamentablemente falleció don Enrique. Entonces, él dice que el acto administrativo primero tiene que ser una declaración de voluntad. Esa voluntad tiene que emanar de un órgano de la administración del Estado. Tercero, tiene que haber una competencia legal para actuar. Ahí, este es uno de los puntos fundamentales donde podrían haber vicios de nulidad, en la competencia, ya sea en la materia, la potestad, el territorio o el tiempo en que se ejerza la facultad. Esa declaración de voluntad tiene que implicar una decisión, una emisión de juicio, y también en la ley 19.880 puede ser una certificación, de acuerdo al artículo 3º, que le da un carácter amplio al acto administrativo. Luego, tiene que tener un objeto, que es el conjunto de prestaciones, que pueden ser favorables o desfavorables. Acá en materia tributaria, esas prestaciones normalmente son desfavorables, porque el contribuyente tiene que pagar. Tiene que haber un presupuesto de hecho. Tiene que haber motivación, que es el elemento donde, junto con la competencia, normalmente se ha producido la discusión, y ahora, gracias a Dios, tenemos al Poder Ejecutivo, que ha señalado los requisitos de la motivación en el nuevo texto del artículo 8 bis, número 4. Partiendo, ¿no es cierto?, de la base de la Constitución política. Nunca hay que olvidar esto. La Constitución política es la base de las leyes, y el artículo 8º nos dice que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como los fundamentos
por lo tanto suponen que tienen que tener fundamentos. ¿Ya? Y eso está ya en la ley 19.880, en los artículos 11, 16, 35 y 41. Tiene que tener un fin. Y aquí es donde puede darse algo que se me vino a la mente con la intervención del magistrado Christian Allen, la desviación de poder. No estoy diciendo que esto ocurra, pero lo estoy poniendo desde un punto de vista teórico. ¿Qué ocurriría si en la recopilación de antecedentes no tiene por objeto un tema tributario, sino un tema político, como ocurrió, por ejemplo, el año 1973? Y vean el libro Isla 10 de Sergio Vitar. No quiero dar yo la opinión, lean lo que dice Sergio Vitar. Cuando estaba preso en la isla Dawson, ¿quién llegó a interrogarlo? ¿Ya? El fin, la desviación de poder. Tiene que tener una causa, que tiene que ser igual que en materia civil lícita. Y finalmente, tiene que tener elementos formales y procedimentales, que es donde rige el perjuicio. Así que lean a don Enrique Silva Sima. Más claro que el agua. Ahí está la clave. ¿Ah? Ahí está clarito. Todo punto por clase punto. magistral. Una clase magistral de la necesidad. Ahí quiero dar la palabra a Miguel Ángel Tapia, que está proponiendo un tema muy interesante acá y está como con hartas ganas de opinar. Miguel Ángel es profesor y además trabaja en un tribunal tributario. Miguel Ángel, ¿nos escuchas ahí? Pues eso. Ahora sí. Bueno, quiero saludar a los profesores panelistas. Los he estado escuchando atentamente. Y bueno, a propósito de lo que se mencionó hace un rato, de las facultades de los órganos del Estado, la conciliación establecida en el artículo 132 y siguientes del Código Tributario y 128 y siguientes de la Ordenanza de Aduanas requiere facultades para conciliar de ambos servicios. Al parecer, y esto es lo que les quiero preguntar a los panelistas, al parecer no existe una norma expresa que confiera dichas facultades a estos órganos del Estado. ¿Significaría eso entonces que todos los actos que emanen de las conciliaciones en sede jurisdiccional adolecerían de un vicio de nulidad? Muchas gracias. Deja la pregunta ahí y agradece más encima. Tiró la bomba y agradeció. Claro. La bomba atómica y se quedó callado. ¿Y para quién iría esa bomba atómica, estimado? Está bien, a propósito de lo que... Lo recordé a propósito de lo que menciona el profesor Rodrigo Ugalde en cuanto a la Constitución y a lo importante que es la norma constitucional. Y puesto que tanto el Servicio de Impuestos Internos como el Servicio Nacional de Aduanas son órganos del Estado que deben cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Constitución, me surgió esa duda a propósito de la conciliación. No sé qué opina el profesor Ugalde o algún otro de los panelistas. No, yo creo que con lo que está en el artículo 132 y 128 de la Ordenanza Aduana, la facultad está dada. Y creo que eso es suficiente, no es necesario que esté en la ley orgánica, que es una ley igual. ¿Pero no le parece, profesor, que se requiere una norma expresa que otorgue esa facultad? Y que es expresa. Está bien, como expresa, pero en un texto que no es la ley orgánica del servicio respectivo. ¿A usted le parece que ahí está concedida la facultad? Porque yo a otros profesores le he escuchado que dicen que la facultad está contenida en el artículo 6 del Código Tributario a propósito de las facultades que se le entrega a los directores nacionales y regionales, etc. No, está en el código, no está en el código, está ahí. Esa es su posición, de acuerdo. Perfecto, excelente. Vamos a una pregunta más antes de ir cerrando. Abel Bernabé Hidalgo, el Indiana Jones de los litigantes. ¿Estás por ahí, Abel? ¿Quiere hacer una pregunta o hacer una mención aquí? ¿Está Abel por ahí? Se lució en una de estas charlas como... No tengo buen internet, dice. Seguramente está en alguna expedición. Está en el Valle del Elqui, pero dice, la calidad de imputado se tiene desde la primera actuación en su contra, cualquiera que ésta sea. Se refiere precisamente a este tema de las bueno, y declaraciones. Eso es así. Yo tuve un caso en particular a propósito de cuando existía el tema de la... no a propósito, sino que por boleta ideológicamente falsa, se citó a un contribuyente a tomar declaración en conformidad al artículo 84 del Código Tributario, y el contribuyente dijo en su comparecencia de que él tenía naturalmente la calidad de imputado, lo expuso, y de que cualquier tipo de declaración podía afectar a su principio de inocencia. En consecuencia, no prestó declaración en sede del servicio,
Y nosotros, en atención también a las facultades que conteníamos, le cursamos una multa que posteriormente se reclamaba. O sea, no habló, pero se fue con Claro, un pero a una propósito de multa. esto mismo, yo quería decir algo también al magistrado Allen. Toda ¿Ya? esta, a mi entender, magistrados, son herramientas también de fiscalización. Las que están contenidas en el Código Tributario respecto de toda la materia indagatoria circular 8 u la naturaleza como esta, inclusive la decisión del propio director nacional respecto de tomar una vía por acta, por querella o por acta de denuncia, son herramientas de fiscalización, y así lo ha entendido también la doctrina. Entonces, Evidentemente. entrar en cuestionamiento respecto, yo creo que también eso nos hace hilar un poco fino, y no es que yo esté con la bandera del servicio, naturalmente lo hago, pero resulta que siempre creo de que también hay que hacer esa distinción. ¿Cuáles son las herramientas que ha dotado el legislador tributario al servicio para efecto de cumplir su labor a la cual está mandatado? Bien, les vamos a dar unos minutos para cerrar si alguien tiene una pregunta. Y Cristian. Sí, completarle la idea de lo que planteaba Felipe. Lo que pasa es que acá hay una diferencia importante, ¿no? Porque cuando se realizan estos procedimientos de recopilación de antecedentes, en algunos casos, cuando el contribuyente pide información al servicio acerca de los antecedentes recopilados, el servicio le dice al contribuyente que no le puede entregar esta información, porque no es fiscalización, no lo estoy fiscalizando, y a veces ni siquiera le responde. Yo he visto casos así. Entonces, ¿qué pasa? Si esto fuera, como el servicio está recopilando antecedentes que eventualmente va a pasar al Ministerio Público, si esa misma investigación la estuviera llevando a cabo el Ministerio Público, ojo, noten lo que les voy a decir, si el Ministerio Público estuviera investigando a esta persona, el Ministerio Público no le puede negar la información, tiene que entregarle los antecedentes inmediatamente. Sí. Tanto así que el Ministerio Público no puede mantener el secreto de una investigación por más de 40 días. Por más de 40 días. Pero el Servicio de Impuesto Interno, permíteme terminar. Un poquito, Felipe. No tiene este plazo. Entonces, ¿qué le dice al contribuyente? No, sabe que esto no es fiscalización. Esto es una diligencia de recopilación de antecedentes y por eso no le entrego la información. Entonces, ¿qué pasa? A nivel administrativo, a nivel del Servicio de Impuesto Interno, ese contribuyente que va a terminar siendo imputado posteriormente tiene menos garantías que las que tendrían un procedimiento penal. Y eso es absurdo, es absurdo. Tanto así que, bueno, yo vi un caso así en un procedimiento de vulneración de derecho, y la Corte confirmó plenamente esa posición. Y de hecho, el Tribunal Constitucional lo dijo en su oportunidad, porque se modificaron las normas del Código Tributario al momento en que se dictó el Código Procesal Penal, y dijo, ¿vale?, con claridad, el Servicio de Impuestos Internos no investiga, no puede realizar labores de investigación, porque las labores de investigación hoy día son patrimonio o facultad exclusiva del Ministerio Público. Entonces, y estos son actos de investigación. Claro, la diferencia entre el acto de fiscalización, por una parte, y la investigación penal, por la otra. Es un límite ahí muy difícil de distinguir. Felipe. Pero en ese sentido yo quisiera también hacer una distinción. La investigación perentoria que hace el servicio no atiende a materias de caracteres penales. Puede decantar a una acción penal. Ahora bien, haciendo el parangón con el mismo hecho del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene dos facultades. Una, primero, realizar una investigación desformalizada, que muchas veces puede inclusive decantar a un acto administrativo, que es la toma de la decisión de archivo de la misma causa que se investigó desformalizadamente, o aplica un principio de oportunidad eventualmente. El Servicio de Impuesto Interno de 10 casos que pueda tener y que pueda llevar a la mesa circular 8, probablemente 3 puedan pasar a investigación. Es decir, de los otros 7 que tenemos en conocimiento, todos deberíamos entregarles la información. Es una herramienta de fiscalización indagatoria. El servicio debe verificar cuáles son los hechos económicos que están ventilándose sobre los antecedentes o las bases de datos que nosotros manejamos. Bien, y ahí hay una discusión. Llegan a la toma de decisión final, ¿no es cierto? Una discusión que nos lleva hacia otra parte de este conversatorio. Vamos a darle una oportunidad final para cerrar esta idea, pero antes me ha pedido a la universidad que recuerde que estos conversatorios que han sido muy, muy positivos para todos, muy productivos y provechosos, se enmarcan dentro de la promoción del diplomado en
en litigación y fiscalización tributaria, que parte en un par de meses más, donde podrán aprender esto y muchas otras cosas, y esperamos verlos ahí a todos y a muchos más. Cupos limitados, 25% de descuento y además de regalo el cofre de Napoleón de parte de Christian Allen. Otro anuncio que tengo que hacer. La próxima semana vamos a dar un paso más allá y vamos a discutir el cobro ante la tesorería, y vamos a estar con la gran participación de dos colegas que están en el diplomado actualmente. Veo a uno de ellos aquí, el perito Iván Cifuentes, que ya se está preparando. Por ahí veía a otra colega que está, Francisca Espinosa. No sé si quiere hacer usted mismo la invitación, Iván Cifuentes, para la próxima semana. Como guste, magistrado. Estimado equipo, lo invitamos la próxima semana a este conversatorio. No, de verdad hoy día nos dejaron la vara bien alta, pero vamos a tratar de competir y de subir a este mismo nivel. De verdad se agradece. Los odio internamente, pero los quiero externamente. Pero básicamente sí, están todos invitados. La idea es seguir con este mismo conversatorio y vamos el tema del que está planteando el magistrado. Excelente, vamos a ir un paso más allá al cobro. ¿Se aplica a estos catálogos de derechos de los contribuyentes y cómo se va a aplicar en materia de cobranza de tesorería? También tenemos un abogado de la tesorería que va a estar con nosotros y dos colegas abogados, auditores, ¿no es cierto?, que van a estar hablando de este tema que es sumamente interesante porque ya lleva ahí a la práctica el hecho de la cobranza. Ahora sí, le doy la palabra a cada uno de los tres expositores, primero agradeciéndole y para algunas ideas finales, don Rodrigo Ugalde. No, solamente agradecer la invitación porque creo que ya estamos en hora. Sí. Obviamente que es un tema que podríamos estar en varias sesiones más, pero creo que lo que se ha expuesto acá por los tres ha sido bastante útil, no solamente para los participantes, sino para mí, porque he aprendido mucho de ello. Así que muchas gracias. Gracias a usted, don Rodrigo. Y sí, efectivamente, como están preguntando, les va a llegar a todos la invitación. Muchas gracias a Marisol, que manda saludos para que puedan asistir la próxima semana también, evidentemente. Felipe Yáñez. No, solamente agradecer, directora, la invitación nuevamente. Un honor para mí haber estado compartiendo con dos grandes académicos, magistrados de la República también, así que muchas gracias. El tema da para mucho y la verdad es que creo que a los que estamos acá también nos apasiona. Todos vamos a tener argumentos de uno, de otro, y eso, como lo que decía el profesor Ugalde al comienzo, para los que somos abogados, esto es lo bonito de nuestra carrera, que podemos discutir, interpretar y, por cierto, llegar a conclusiones dentro de los márgenes y criterios que vamos adoptando en nuestra vida laboral y académica. Así que les deseo una muy buena tarde a todos. Gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado. Y nada, nos vemos en otra oportunidad si es que nos invitan a hacer clase por ahí, el director del programa del diplomado. Por supuesto, encantado de tenerlo aquí. Leo mucho agradecimiento, le voy a dar la palabra a Cristian, pero quiero leerle muchas gracias. Excelente conversatorio, muchas gracias a todos, son grandes maestros, muy buena jornada, excelente. Hay uno que dice, doy fe que el diplomado es muy bueno. Oye, increíble la cantidad de agradecimientos. Uno dice, esto está súper arreglado, más arreglado que partido de Colo-Colo. Es increíble como... Bien, Christian Allen, para cerrar el conversatorio del día de hoy, amigo. Sí, bueno, muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias también a los demás colegas que me acompañaron en esta presentación, a ti especialmente, Óscar Meriño, a la universidad también que me invitó. Y bueno, quiero hacerles una invitación, quiero invitarlos eventualmente a seguirme en mi cuenta de Instagram, Christian Allen Rojas. Yo los voy a hacer, bueno, es una cuenta pública, así que en realidad no necesito aceptarlo. Y eso. ¿Podría repetir ahí la cuenta? Porque hay gente que está pidiendo. Christian Allen Rojas. Christian Allen Rojas. Sí, todo junto. Sí. Perfecto, excelente. Así que un abrazo para todos y espero que volvamos a encontrarnos en una próxima oportunidad. Así será, un aplauso para todos los grandes expositores. Esto queda grabado y no lo vamos a recordar. Aplausos para allá también, que bueno, ha sido excelente lo que hemos vivido el día de hoy. Gracias. Un gran abrazo a todos y esperando que la universidad algún día financie la cortina musical de cierre. Por favor, Sofía, ojalá. ¿Cuánto irá a costar? 25.000 pesos o algún músico por ahí. Ya, nos vemos. Que estén muy bien. Gracias por todo. Buen fin de semana. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, gracias.